Buenos días a todos. En este video vamos a tratar de pensar de manera conjunta y de analizar qué es un grupo siguiendo los desarrollos teóricos de Ana Fernández y de Ana María del Cueto. Cuando nosotros pensamos en un grupo, generalmente podemos pensar en un conjunto de personas, pero ese conjunto de personas tiene que tener ciertas características para que podamos decir que constituyen un grupo en sí mismas. Si, por ejemplo, estamos todos en la puerta de la universidad esperando un colectivo, no necesariamente constituimos un grupo. Somos un conjunto de personas en un espacio determinado con un objetivo común que va a ser tomar un colectivo, pero todavía, digamos, nos faltan algunas cuestiones para que podamos hablar de grupo. En este sentido, Ana María Fernández y Ana María del Cueto van a plantear que la palabra grupo, y van a hacer algo que es muy típico de los psicoanalistas, que es analizar de dónde viene esa palabra grupo, se vincula con la palabra nudo, ¿no? Dice, bueno, la etimología, que vendría a ser el origen de esta palabra, se relaciona con la palabra nudo. ¿Para qué usamos esta metáfora? ¿Qué importancia tiene esto? Es pensar que cuando nosotros vemos un nudo, como podemos ver en estas imágenes, es muy difícil distinguir cuál es la parte de adentro y cuál es la parte de afuera de un nudo, ¿no? Porque, por ejemplo, en esta imagen que vemos el nudo con hilos de colores, podemos decir, bueno, ¿cuál es la parte de adentro del nudo? ¿El hilo rojo y negro? Y no, porque también ese hilo está afuera, ¿no? Entonces, el nudo, digamos, lo que nos permite como imagen es visualizar lo que pasa en un grupo. En un grupo se enrieda de alguna manera el adentro y el afuera, la individualidad y lo grupal. Entonces, con el concepto de grupo, digamos, nos permite, de nudo, perdón, se nos permite pensar que justamente un grupo constituye algo tan singular y tan particular que no es posible de explicar por cada hilo por separado, o sea, por cada uno de sus miembros por separado, sino se construye justamente en la interacción entre sus miembros. Y en esto vuelvo al ejemplo de la parada de colectivo. Cuando nosotros tenemos un conjunto de personas en un espacio determinado con un objetivo común, pero no hay interacción entre los miembros de ese grupo, no podemos hablar o no podemos pensar que se trata de un grupo propiamente dicho. Una de las características principales para poder decir que hablamos de grupo es justamente pensar que hay interacción entre los miembros. Tanto Ana María Fernández y Ana María del Cueto como Pichón Rivière, que es el otro autor que vamos a trabajar para hablar de grupos, van a plantear en su definición de qué es un grupo, que un grupo es un conjunto de personas en un tiempo y en un espacio determinado, que tienen una tarea específica o un objetivo que los convoca y que tienen interacción entre sí. En esa interacción entre sí, Pichon Rivière va a hacer énfasis en el interjuego de roles que asumen las personas que forman ese grupo, o sea, es decir, qué rol asume cada una de las personas dentro de ese grupo. En tanto, Ana María Fernández y Ana María del Cueto van a hacer hincapié en otras cuestiones que suceden en esa interacción grupal. Entonces, ellas van a hablar del texto y del contexto del grupo. ¿A qué se refiere esto? Ellas van a decir que los grupos son transversales, es decir, que el grupo, pensando en esa imagen de nudo que veíamos recién, está atravesado por las cuestiones del contexto. ¿Qué vendría a ser el contexto? Lo que pasa a nuestro alrededor, digamos. En nuestro caso podríamos hablar del coronavirus y después cada uno de ustedes en particular puede hablar del contexto de su barrio, de su zona, de su familia, de su grupo de pertenencia. El contexto es lo que pasa a nuestro alrededor, digamos, en nuestro afuera, que de alguna manera se vuelve parte de nuestra existencia y lo que nos está pasando a nosotros mismos. Entonces, en este sentido va a decir que estos atravesamientos, digamos, económicos, políticos, culturales, sociales, climáticos, digamos, lo que va pasando, empieza a ser parte del propio grupo y empieza a influir para que el grupo genere contenido, genere producción, o sea, tanto en los roles, en la interacción que tienen, vinculada con ese contexto. Entonces, lo que va a decir es que lo que pasa alrededor de un grupo es parte de ese grupo mismo. Esto viene un poco a contradecir las teorías de que hablan de que los grupos son como una isla, de que el grupo está como por fuera del contexto. Y lo que van a decir estas autoras es que todo grupo, toda interacción grupal la tenemos que pensar siempre en el contexto en el que ocurre. Cuando las autoras usan la frase el contexto se hace texto del grupo, lo que va a decir es que, por ejemplo, ustedes, digamos, ¿no? Si ustedes interactúan entre sí como estudiantes de la UNAS, son un grupo que está inscrito en un contexto particular.
el contexto de la universidad, el contexto de la educación virtual transitoria, ¿no? Entonces, ese contexto, digamos, va a hacer que la interacción de ustedes sea particular y diferente a la interacción que podrían tener ustedes en un contexto de no virtualidad o la interacción que podrían tener ustedes en otra universidad. Entonces, eso es, lo que va a decir es que la inscripción institucional, entendida por institución todo lo que estuvimos viendo con Castoriadis, ¿sí? No solamente institución como universidad, institución como los modos de hacer, de pensar, de sentir, de diferenciar lo que está bien, lo que está mal, etcétera. Esa inscripción institucional que cada uno de nosotros tenemos, digamos, por todo el proceso de socialización, etcétera, que ya vimos, van a hacer que nuestro grupo produzca cosas que son propias del grupo, pero que también son características de esa sociedad en la que vivimos. Cuando ella dice el contexto se hace texto en el grupo, se refiere justamente a esto, a decir que el marco institucional, digamos, es sí o sí parte de nosotros mismos, o sea, se alinea, de hecho, Ana María Fernández y Ana María del Cueto trabajan muy con la línea y los conceptos de Castoriadis. O sea que se refiere un poco a esto, el concepto de transversalidad es pensar que los grupos no están aislados del contexto en el que ocurren, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, estas autoras van a plantear, digamos, el nombre del texto se llama el dispositivo grupal. Van a hablar de que para que se forme un dispositivo, tiene que cumplirse ciertas características. Tiene que haber un tiempo, un espacio, un número de personas con un objetivo común. La definición que les decía hace un rato, ¿no? Un grupo es un conjunto de personas en un espacio y tiempo determinado con una tarea en común. Pero ellos van a decir que eso solo conforma el dispositivo. Para que se conforme el proceso grupal, se tienen que dar otras cuestiones. Y ahí ellas van a hablar de tres cosas. El proceso grupal, por un lado, que ahora les voy a explicar brevemente, el interjuego de roles, que es esto en lo que hace hincapié Pichon Rivière, y las formaciones imaginarias grupales. Bien, por un lado lo que tiene que ver con el proceso grupal va a tener que ver con las imágenes que están al final de este PowerPoint que hablan de serialidad versus grupo. Van a referir que siempre que formamos parte de un grupo, de un todo, se pone en tensión la individualidad versus a lo grupal. Para poder formar parte de un grupo necesitamos renunciar a algunas cuestiones individuales propiamente dichas. Pero a la vez queremos formar parte de ese grupo, entonces renunciamos a eso, pero siempre está en jaque el no querer perder la propia identidad, ¿no? Si lo pensamos en términos de Castoriadis, para poder formar parte de una sociedad necesitamos ser moderados, renunciar, digamos, a nuestra psique, a nuestro imaginario radical, para poder formar parte de una sociedad, ¿sí? Pero a la vez eso siempre está en puja, entonces tenemos sueños, tenemos exabruptos, o sea, todo el tiempo esa psique o ese imaginario radical busca aparecer. Lo mismo nos pasa cuando formamos parte de un grupo, o sea, tenemos que, vamos a pensar en las personas con las que convivimos, o sea, pareja, amigos, lo que fuese, ¿no? Cuando convivimos con alguien, o hijos, ¿no? Uno tiene que ceder ciertas cuestiones para poder vivir en esa sociedad, pero todo el tiempo está en tensión con eso, porque la verdad es que yo tenía ganas de levantarme a las 3 de la mañana y poner música, pero no podía porque otro estaba durmiendo. Entonces hay una tensión constante por no perder el propio deseo y la propia identidad, pero a la vez por poder formar parte de ese grupo. Eso vendría a ser como esa tensión entre la serialidad y el grupo, que es parte del proceso para poder formar una grupalidad. En general, cuando uno recién empieza un proceso de convivencia con una persona nueva, digamos, bueno, si siguen viviendo en la casa donde nacieron, por ahí no lo vivieron tanto, pero si alguien dejó de vivir en la casa donde nació y ahora vive, digamos, con otra gente, en ese proceso de una nueva convivencia uno vive mucho esa tensión hasta que logra armar el grupo y ya se arma como una dinámica de convivencia más constante. Entonces ahí tenemos como un ejemplo de esto de la serialidad y el grupo. Bien, por otro lado, y lo más difícil de estas autoras es el concepto de las formaciones imaginarias grupales. En este sentido, ellas refieren a cuestiones 100% inconscientes, cuestiones que van a estar ligadas a lo que vimos allá con Freud al principio de cómo funciona el inconsciente de las personas. Entonces va a decir que acá ocurren procesos imaginarios desde el concepto de Castoriadis e imaginarios desde inconscientes, ¿sí? En la que de alguna manera están ocurriendo en los grupos sin que nos demos cuenta. Ellas en el texto dan un ejemplo donde dicen que, bueno, llegan un montón de personas a un lugar que no se conocen, se sientan al azar, de un lado unas, de un lado otras, y después cuando empiezan a conversar, descubren que todas las que estaban de un lado tenían en común una cosa, y es que habían estado exiliados durante la época de la dictadura, y no lo sabían. Entonces dice, bueno, como que de alguna manera ocurren procesos inconscientes que nos
afilian o nos unen con algunas personas del grupo. Entre estas formaciones imaginarias grupales, ellas van a hablar como de varias cosas y van a hablar de, por un lado, de que cuando nosotros estamos, digamos, en un grupo, se va a dar una matriz de identificación, es decir, nosotros vamos a estar con un grupo de personas y nos vamos a ir identificando con distintos aspectos de las distintas personas del grupo. Y eso va a armar como una red cruzada, digamos. Si yo estoy posicionada acá y me identifico con alguien que está ahí, se va a trazar una línea. Pero a veces esa persona se va a identificar con otra que está acá y se va a trazar otra línea. Y eso va a ir armando como una red dentro de ese grupo que de alguna manera lo va a mantener unido. Por eso en un grupo, cuando una persona deja de formar parte de ese grupo se modifica, porque esa red de identificaciones también se modifica. Bien, después también van a hablar, aparte de este proceso de identificación grupal, van a hablar de ciertas cuestiones del contrato grupal y del origen de un grupo, ¿no? Como va a decir, bueno, en un grupo siempre hay, aunque sea de manera implícita, aunque no se diga de manera explícita, un cierto contrato, unas ciertas pautas, digamos, que son propias de ese grupo. eh, Algunas van a ser explícitas, por ejemplo, nos conectamos todos los miércoles a esta hora, y otras se van a ir dando, digamos, en este proceso de identificaciones, de transferencias que yo les iba diciendo, y que también van a estar relacionadas con los roles que vamos a plantear después cuando hablemos de Pichón. Bien, y después va a hablar, bueno, después va a hablar de algo que por ahí no está acá en el PowerPoint, pero que sí está en el texto, es de que en todo origen de un grupo hay un cierto mito acerca de cómo se formó y cómo funcionó ese grupo. Esto es como un ejemplo muy claro en los grupos de amigos de hace muchos años o en las parejas que ya llevan muchos años juntos, y siempre hay como un desacuerdo acerca de cómo nos conocimos, ¿no? No, cuando nosotros nos conocimos, no, en realidad yo te hablé primero cuando nos conocimos. Mentira, yo te hablé primero porque tu primo me había dicho que no sé qué. Como ese mito acerca del origen de un grupo también mantiene de alguna manera unido a ese grupo, porque en realidad solo ese grupo sabe cómo se conoció. Y el relato sobre ese proceso, digamos, del origen, empieza a mitificarse, empieza a perder contacto con la realidad y formar parte del imaginario de ese grupo. Bien, entonces lo central para pensar a Ana María Fernández y Ana María del Cueto es pensar que los grupos se caracterizan por ser parte de este dispositivo de tiempo, lugar, número de personas, tarea, que tienen una interacción entre sí y que en ese proceso de interacción tenemos que tener en cuenta la transversalidad, es decir, el contexto en el que se inscribe ese grupo, y todos los procesos imaginarios, inconscientes que se dan dentro de ese grupo, entre los que vamos a encontrar las identificaciones, las transferencias, el contrato implícito y todo este mito sobre el origen de la grupalidad.